¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en Tertulia Magallánica desde la Perla del Estrecho en su quinta temporada. Una temporada dedicada a los inmigrantes. Ya estuvimos con los croatas yugoslavos, estuvimos con los italianos, con los chilotes. Y hoy día la colonia de nuestro amigo que estuvo ausente un par de programas, varios programas. Estaba en revisión de los 60.000 kilómetros. Revisión técnica. Cambio culata, ¿qué les hicimos? Todo Pistón bien, de baja. todo bien, todo bien. Todo bien. Unos cuantos filtros nomás de cambio. Los filtros. Sobre todo eso, los filtros eran lo que fallaban. Bueno, bienvenido Jorge Alberto. Gracias. Regreso. Esteban hoy día ausente, labores de trabajo a último minuto le impidieron estar aquí, pero Jorge Alberto nos va a presentar a alguien de su colonia hoy día. Bueno, les voy a presentar a uno de los inmigrantes españoles que llegaron en la época del 30-40, don Roberto Lagos Costa. Correcto. Él viene de la ciudad de Galicia, Vigo, España, y hoy día está con nosotros para hacer los recuerdos de esa linda época, de sus viajes y de sus labores que hizo acá en Magallanes. ¿Cómo está, don Roberto? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntenos más o menos cuál fue la decisión de venirse a la Patagonia chilena. ¿A qué edad llegó? A los 13 años. 13 años. Bueno, la historia realmente parte con mi padre, ya que él fue el que nos trajo a esta tierra de Chile. Como le había contado anteriormente, él con otros hermanos, hermana mayor, ya habían venido allá por el 16, 14, 15, 16 de 1900 a Punta Arenas. Ya. En esa época vinieron algo de 2, 3 hermanas y luego después vinieron otros hermanos y después vino la abuela al final. Ya. El papá cuando llegó acá a Magallanes empezó a trabajar en los barcos de los Menéndez como funcionario, como garzón, después pasó a mayordomo. Estamos hablando del Amadeo, el Olimpia. Del Amadeo, el Olimpia, el Amadeo. El Apolo. Y el Apolo. En esos barcos andaba ahí que navegaban aquí por el estrecho. Por el canal. Y ahí también andaba un capitán, que era un capitán que más tarde se había casado con mi tía mayor, una hermana de él, que él fue más tarde cuando hizo todos los trámites para que nosotros regresáramos toda la familia. Pero en esos viajes que hacían por la Patagonia, a mi padre le tocó un premio con otro amigo que luego Pero con cuñado. se emparentaron siendo cuñados al casarse con 2 hermanas mellizas. Hermana mía, Sí. sus tías. Que son la tía María y mi madre Esperanza. ¿Y eso del premio cómo fue? El premio lo compraron, no sé si donde Escarpa o en esos viajes. Aquí en Punta Arenas. Claro. Donde Sí. por otro Escarpa en Claro, José Nogueira. claro, del viejito cuando Sí, por el viejito otro. estaba. Y bueno, cobraron ese premio y decidieron irse a España a contraer matrimonio ambos. Eso fue allá por el 28, 30, por ahí más o menos que ellos se fueron. Y con la idea de casarse y luego regresar nuevamente a estas tierras. ¿Y casarse tenían ya algo visto allá o...? No. A ver. Fueron en busca de alguna dama que más o menos Calificara. se calificara y se enamoraran. Claro. Y es así como llegaron a Panjón, y una vez que cobraron el premio, ¿no es cierto? Tuvieron que ir a Montevideo, cobraron el premio y se fueron.
Y allí, bueno, empezaron a convivir con la gente del pueblo y por lo general ese pueblo es más pescador, se dedican más bien a la pesca y muy poco a agricultura. Es un puerto pesquero ahí. Está cerca de Vigo, ¿no? Ese sí, está más o menos a 15 kilómetros, Panjón, 15 kilómetros, 20 de Vigo. Y bueno, llegó el momento que se le encontraron, los amigos encontraron a las dos hermanas y terminaron el matrimonio. Terminaron el matrimonio y bueno, con buen billete que tenían ellos allá, empezaron a vivir muy bien. Incluso mi padre al principio hizo una casa muy bonita, de 2 pisos, que todavía existe el terreno ahí, la casa no, ya se transformó todo, ya no es lo mismo. Y luego empezaron a hacer trámites como para empezar a regresarse. Pensando en volver siempre. Pensando en volver. ¿Y empiezan a hacer los hijos? Y empezamos a nacer nosotros, que somos 8 hermanos, y vino el problema de la guerra civil. Pero acá ya está su abuelo, creo, ¿no? Sí, porque acá había todos los hermanos y mi abuela estaba acá. La abuela y sus hermanos. Los hermanos que estaba el tío José, que era el carpintero, estaba la tía Herminia, estaba la tía Lucila. ¿De apellido? La Carmen. ¿Eran lagos todos? Todas Lagos. Todas Lagos. Y hombre, estaba el tío Ángel, que andaba embarcado en los barcos igual acá en los remolcadores. No, él vino después ya mucho más tarde, después ya andaba en otro tipo de barcos que salían de aquí en muelle, que hacían apoyo a los barcos un poquito más grandes. Porque eso ya fue allá, el tío Ángel empezó ahí ya para allá por los años 40 y tanto más o menos trabajaba acá. Porque la abuela, que fue la última en llegar, la abuela Dorinda, llegó con el tío Ángel aquí, allá por el año 28, 29 más o menos. Pues ya mi padre, en esos mismos años, casi que llega uno, se van ellos para España. Y luego, bueno, volviendo a Panjón, mi padre empezó a trabajar un poco, trabajó de cartero, repartiendo cartas, y vino, como dije, vino la guerra civil. Empezamos a nacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, y nos juntamos 8. Cuando él quiso venirse no se podía salir, el tiempo de la revolución allá, en la guerra civil, después la Segunda Guerra Mundial, no hubo caso. Cuando entró Franco, no dejó salir nadie de España, casi los que llegaron ahí, que se escaparon para Francia y luego después se conectaron por otros lados y pudieron salir. Pero los que querían salir legalmente, y nosotros, una familia de 8 niños, no es fácil salir. Roberto, una consulta, o sea, usted llega acá el año 49 más o menos. El 3 de diciembre de 1949. El 49. Sí. Varios años después de la guerra, sí, ya terminó la guerra. Hasta que Franco nos dio la autorización. Pero hartos años. Lo que pasa es que viene la Segunda Guerra Mundial. Sí, pues, sí, ¿Usted es uno de los hermanos mayores? Yo soy el tercero de los 8. ¿Y cuando llega acá, llegan los 8? No, llegamos 7. Ya. 7, porque como dije, ya había una propiedad donde tuvo que venderla a mi padre, que era de toda la familia, tuvo que venderla, juntar dinero. En ese tiempo tampoco había mucho dinero. Teníamos un abuelo que tenía más o menos cierta situación y él, haciendo el favor, se quedó menos con la casa, pero no alcanzó como para financiar todos los 8. ¿A los 8? Los 8 y los 10. Y se queda una hermana que es la segunda. A la segunda. Ya. Es la segunda, que tenía 14 años y medio, casi 15. Y usted llega a Punta Arenas con sus 6 hermanos, o sea, vienen 7. 7. Claro. Llega con los 6 hermanos, los 7. Pero antes de eso nosotros bueno,
para llegar a juntar, para resumir, para llegar a juntar dinero allá, hubo que vender la casa que era de la familia, que de acá lo autorizaron para que se vendiera, con el compromiso después que el papá, una vez acá, le iba a ir pagando con el trabajo, ahí, que así lo hizo con varios tíos. Y regresamos, o sea, salimos de España en el año 49. En el 49 salimos del puerto de Cádiz. Ya. Cádiz. El puerto de Cádiz con una línea internacional que era de Ibarra. El Cabo de Hornos. Estaba el Cabo de Hornos y el Cabo Buena Esperanza. Nosotros vivimos el Cabo de Hornos. Esos son posteriormente a unos transatlánticos, eran los Ibarra, el Cabo San Roque. No, anteriores a esos. A muchos anteriores. No, digo, posteriormente sigue la línea Ibarra. La primera generación, sí, porque hasta hace algunos años llegaron acá a Punta Arenas, los Ibarra. El Cabo San Vicente. Eran otros. Sí, no, muchos años más. Oye, ¿y qué recuerdos tiene de ese viaje usted? Bueno, el viaje de Cádiz. Cádiz, Buenos Río, Buenos Aires. El viaje, bueno, uno era niño, andaba en otra onda y uno no tenía mucha idea de cómo, a dónde íbamos, cómo íbamos. Bueno, íbamos con padre, madre y bueno, navegando. Y el contexto del viaje, otros españoles que venían también a América. Sí, también venían otros que algunos se quedaron en Brasil, otros se quedaron en Buenos Aires, y los que solamente venimos para acá, ustedes. somos nosotros. La única familia que veníamos para acá éramos nosotros. Ya. Que justamente en ese mismo barco que llegamos nosotros de Buenos Aires, en el Arauco, en esos años, también la casualidad que nos juntamos con la familia Fernández, de Pepe Fernández. Ya. Los papás, o sea, la Oliga, Sí, claro. Lo de las Asturias. Lo de las Asturias. Claro, pues. Sí, ellos formaron las Asturias. Ahí venían desde Buenos Aires a Punta Arenas. Buenos Aires, ahí nos juntamos y ahí llegamos el mismo año, todas las dos familias juntas. Por casualidad, claro. Y ahí venía solamente el matrimonio. No, venían con los dos hijos. Ah, ya venían los. Sí. Ellos nacieron en España, Javier y Ah, Alfredo. son españoles. Javier y Alfredo. ¿Y Alfredo? Ah, no. Sí, ellos nacieron en España. ¿Y contemporáneos a ustedes de la misma edad eran menores? Más chiquititos. Más chicos. Sí, pues. Alfredo debe ser un poco menor que yo y Javier debe tener unos 5 o 6 años menor que yo. Ya. Porque nosotros, la mayor de mi hermana era de 15 años y el menor de 2 años. ¿De dos? 2. Mi hermano el menor que falleció ahora hace poco, que trabajó con Gabriel Roberto, Morales. bueno, ustedes llegan entonces como familia a Punta Arenas. No, primero llegamos a Buenos Aires. No, claro, pero en Buenos Aires se quedaron... En Buenos Aires tuvimos 3 meses. 3 meses. 3 meses en Buenos Aires. Esperando conexión. Esperando conexión. Pero en ese viaje tuvimos una desgracia muy grande, donde nuestra madre, que tenía 36 años, con 8 hijos, se enferma de la enfermedad tiofea. Tifus. De tifus. En la cual ya la bajaron en camilla del buque. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y a los 28 días de septiembre fallece. Oh, puta madre, qué golpe. Sí. La suerte de nosotros que veníamos como inmigrantes, que verdaderamente veníamos, como se dice, con lo opuesto. En esos años Levita Porón hizo un hotel para inmigrantes ahí en la Dársena, ahí en Buenos Aires. Y ahí habíamos muchas familias que venían en ciertas situaciones, y en vez de se acomodaban o seguían viajes por otros lados, nos instalaban ahí, donde teníamos, era un hotel donde nos daban de todo. Nos atendían, cama, comida, grandes patios para jugar. Y ahí estuvimos 3 meses, hasta que después llegó el barco de Arauco y de ahí nos embarcamos, rumbo a Punta Arenas, llegando acá el 3 de diciembre. Ahí vino con el papá solamente. Solamente con el papá. Y con un hermano de 2 años. Y con un hermano de 2 años, pues, teníamos que cuidarlo entre nosotros ahí.
Ya, y la llegada, ¿qué nos cuenta de la llegada a Punta Arenas? La llegada, ¿Cómo fue? bueno, una sorpresa. No había mucha nieve. Era diciembre, ¿no? En diciembre no había mucha nieve, poca nieve. Y bueno, a repartirse. ¿A dónde vamos? Estaban todos, por Tú lo con menos. la tía acá, tú con la otra tía allá, tú con la tía allá, el papá y otro chico con la otra tía, y así nos dispersamos dentro con los familiares, A vivir de llegados. Pues. a vivir de llegados. El papá buscando trabajo, buscó trabajo, encontró por ahí un trabajo. ¿Se acuerdan qué? Bueno, el En ese- papá en ese minuto. trabajó en muchos trabajos, trabajó en esos años, partió en una época, me recuerdo que partió a Natales a trabajar en el muelle que estaban renovando, haciendo el muelle nuevo en Bories. Ya, en Puerto Boris. Natales, ¿verdad? Ya. Después vino, hacía otro trabajo, otra changa ahí, después entró a trabajar en la ferretería. San Marcos, no. No, San Marcos no existía todavía en esa época. No, hay que pasar el aviso siempre ya. por eso. Sí, a la de Bosnich. La de Bosnich. Aquí en Errázuriz. En el Rhapsody, ¿Cuál es? Astur, ¿no? Estaba acá en Roca. Ah, estaba en Roca Estaba o en Bondich. Roca, ahí donde... Porque después estaba en Errázuriz. Después se cambió con Donde el está hijo y Imperatore. cambiaron. Ese Ah, Bosnich, ya. ese estaba aquí donde está... ¿Brum? Por ahí. al frente de Brun. Claro, donde está la Radio Voz del Sur ahí. Claro. La Ahí, NEF. ahí había un Codimaga, caserón tú. viejo que después hicieron como una residencia, ahí estaba la casa al lado también. Ah, La- que fue un caso Sí, un caso Ah. bien trágico ahí. Bien trágico pasó. ahí. Bueno, ahí estaba Boris en esos años. Roberto, y cuando ustedes llegan acá a Independiente, de que se dispersaron, que fue una suerte, Ya. que estaba la familia acá, ¿habían más españoles acá en Punta Sí, Arenas? ya existía el centro gallego. ¿Ya existía? Ya, Centro gallego, no el centro español, no la Casa el España. El Casa España también. También, Pero existían estaban los dos. independizados uno del otro. ¿Se llevan bien o se llaman? No, es que eran Sí, se distintos. convivía así, pero el centro gallego, todos los gallegos ahí, y allá había uno que otro asturiano y otras nacionalidades, de otras partes de España, de otras... En realidad el centro gallego era el que tenía mayor movimiento. Claro, Ese estaba acá Lautaro Navarro, ¿no? ese estaba, no, estaba José Menéndez. ¿Dónde está Entel? No, donde está Entel, pero... ¿No está en la antena? Donde está la entrada del patio por... ¿Dónde están las antenas? Por Valdivia, digamos. Valdivia. Claro. Frente al Cap Ducal. ¿Se acuerda del Cap Ducal o no? No. No, el Caldo No, estaba no, mucho no, más. No, perdón. El Cap Ducal estaba en Pedro No, el Montt, que estaba ahí en la esquina. Había una guat. No, los baños turcos ahí. No, los baños turcos estaban más abajo, una cuadra más abajo. No, estaba, como te dijera yo, en la esquina estaba una mueblería de, no me acuerdo el nombre. Después venía el garaje Rociel. Y después venía un edificio de 2 pisos de material que era de don Jesús Vega. No, Jesús Vega. Don Jesús Vega, el que tuvo toda esa exploración de los restos de los sarmientos de Gamboa. Ya, de allá de Puerto Lambre. Claro. Pero ahí estuvo también los radioaficionados, ¿se acuerdan? Sí, también. Pero él era el vicecónsul de esos años de Vega. España, Vega, y aparte de eso era el presidente del Centro Gallego. No, el centro Y la gallego casa era de tenía él. mucho movimiento. Y él, bueno, la casa, que día como la tenía ahí por voluntad, realmente, porque casi bien poca y nada se pagaban de cuotas. Roberto, cuénteme una cosa. Usted venía con 13 años, ¿estuvo en el colegio acá? Un poquito. Porque Ya, todos nos tuvimos que ir a trabajar. claro, me Mis imagino. hermanas cuidando niños, de empleada, una hermana mayor trabajó muchos años con los Iriart, ahí en Bories. ¿Con los? Iriart, Iriart, Ahí donde está la casa, en Boris con Valdivia. claro. Ya. Era el La casa del abogado. general. Ahí eran Ah, los parientes de la Lucila Iriart. Claro. De esa familia de acá. De acá. Ahí trabajó, después otras hermanas por otros lados. O sea, a trabajar. ¿Y usted cómo empieza? Yo empiezo de pioneta haciendo cualquier cosa. De junior, estafeta. De junior, Esto ya estafeta, 14, ya, 15 años al tiro.
13, 14 15 años. O sea, a los 13 años yo partí trabajando a los 13 años ya en la casa de Estela y frente a Calducal, o sea, Calducal frente al Copacabana y en Boris, pues, frente a la ciudad de... Pero fue al colegio. Bueno, pues ya vamos para allá, pues. No te adelante, todavía no iba. No te adelante. Ahí yo empecé ya de mandado en la tienda Estela, esa que era una tienda de modas, ¿cierto? Es uno árabe. No, era Estela, no era, no me acuerdo de qué nacionalidad era, porque como trabajaba ahí una prima mía, que trabajaba en la tienda, ya me consiguió ahí, mientras tanto... Habían contactos. Ya tenía contactos. ¿Había pituto? Ya había pituto. Eso estaba frente a la ciudad de los Doberti, la ciudad de Londres. La ciudad de Londres. Ahí, al frente. Al lado de la municipalidad. Ahora está... Donde está Dimetral, estuvo Dimetral después. estuvo por ahí. Claro. Hoy día está Johnson por ahí. Antes de Metral estuvo el del Blanco y Negro. ¿cuántos Jalil. más? Jalil. Él estuvo antes, después vino Dimetral. Ya, ahí pasó, me empezó mi primer susto en ese tiempo. El 19 de diciembre de ese mismo año yo ya estaba trabajando ahí. A los pocos días de llegar. Claro. Y me toca el terremoto. Recordemos que Punta Arenas tuvo un terremoto grande el año 49 y ahora sabemos que es el 19 de diciembre, del 49, del me 49. agarró ahí, yo estaba subiendo, había una escalera del primer piso que subía así, y había una repisa con tarros, todo así alrededor. Yo iba subiendo con leña, porque había que subir carbón y leña, porque abajo estaba la tienda y vivían los dueños. Y yo estaba subiendo carbón y leña para abastecer los cajones que se usaban antiguamente para la estufa. Y empezaron a caer toda esa tarrería para abajo. Me asusté, me caí. Salimos corriendo todos como pudimos para afuera a la calle Boria. La calle Boria hacía así. ¿Esto a qué hora fue, Roberto? Eso fue como a las 11, por ahí 11:30, 11:15, a esa hora más o menos fue. Sí, pues si alguien contaba que estaba en el colegio cuando... Sí. Ese fue el primer susto ahí. Bueno, en paralelo a eso, yo me matriculé en la escuela nocturna popular ahí en Colón. Instrucción popular, la escuela de instrucción popular. popular. Entonces en el día hacía mi trabajo, que estuve ahí, estuve en muchos otros lugares trabajando de a poco. Había que producir. Claro. Y bueno, ahí estudié más o menos hasta la sexta preparatoria, más o menos no sé cuánto tiempo, porque ya de España ya había estado un poquito en la escuela, y ahí, bueno, terminé un poco más. Y trabajar, hasta la fecha trabajar. Y bueno, después, volviendo a la parte de trabajo, y como preguntabas tú, ¿cómo seguí yo? Después, No, pero mucho más, pues, falta. No, primero estuve de acomodador en el Gran Palace, cuando se abrió el Gran Palace, que tenía una compañía de Santiago, que era... No me acuerdo ahora, yo lo había notado. ¿Pero por qué? Eizaguirre, claro. ¿Pero ahí se abre el cine, el teatro? Claro, sí, Pero ya existía el Politeama, el Cervantes sí, y el no, municipal. Sí, no, pero ese era otro cine. Sí. Un cine que se abrió. Este nuevo, este construido. Competir, claro. Entonces, para competir. Roberto, entonces el Palace se abre ahí como el año 50. Más o menos, sí, por ahí, como 50, 51. Ya, perfecto. Claro. Y ahí, bueno, ahí nos dieron uniforme y todo, pero decimos generales todo con uniforme. Y la linterna, por supuesto. Y la linterna. Y la todo, linterna. claro. Así que ahí trabajé poco tiempo. Y luego después me consiguieron en la ENAP. ¿Y trabajó de acomodador solamente en Gran Palace o en los otros? No, ahí nada más. Solamente ahí después ya me retiré y me fui a la ENAP. En la ENAP, ahí con Tonini, me consiguieron ahí, me fui de... ¿A qué edad ya estábamos hablando? Ahí ya los 20... Ya había... a ver, eso fue... ¿El año 60? Como 19, porque estando en ENAP después saqué el carnet de conducir. O sea, ¿Y ya los hermanos se habían reunido, estaban viendo juntos o seguían disgregados? Estábamos en esa época, habíamos unos todavía, y mi padre había arrendado después una casa en Carrera. Carrera. En Carrera, ahí desde el estadio a la otra cuadra más abajo.
Ahí ya estábamos reunidos como 5 o menos, y el resto seguían trabajando puertas adentro. ¿Y el padre rehizo su vida o...? Sí, pero mucho más tarde. Mucho después. más tarde. Entonces ahí, en esa época nos reunimos ahí, que éramos como mi papá y como 5 hermanos más, y también después vivía mi abuelita todavía, por parte de mi padre, se fue a vivir con nosotros porque estaba con otras hermanas, y bueno, después papá la trajo con nosotros y ahí vivíamos con la abuelita igual. Volviendo a la parte del Palace, de ahí me fui a la ENAP. La ENAP tuve 3 años. Entré como garzón, de garzón de cocina. Sí, pero ¿Y dónde estaba el local de NAP? Creo que el casino... En NAP, de Tierra del Fuego, o sea, me fui a la isla. ¿A un casino? A los campamentos. A los campamentos, sí, pues. Me fui a los sísmicos. En los sísmicos éramos independientes del resto. Nosotros éramos como nómadas, andábamos de campamento en campamento. Ahí trabajé 3 años, ahí aprendí un poco de mecánica y ahí aprendí a conducir. Yo hacía mi trabajo a la hora de los almuerzos, a la hora de las comidas, y después, como a veces faltaba personal para manejar el vehículo o algo, para abastecer los pozos del campamento, yo me ofrecía y me pasaban un camión y yo me iba ¿Esto el año 55, 56? Sí, de esa fecha. ¿Estaban haciendo usted, don Mario Arturo? Vamos a ir a una pausa porque estamos muy interesante esta conversación. Después seguimos. Vamos a ir a una pausa, unos comerciales, una cápsula y volvemos aquí a Tertulia Magallánica desde la Perla del Estrecho. Otra cápsula para Tertulia Magallánica siempre, que transmitimos desde la Perla del Estrecho, como ha ocurrido hace ya 5 años. En esta oportunidad vamos a conversar con un mecánico, con don Enrique Mancilla, que si bien es cierto no es una actividad que está extinta, pero que ha tenido sus transformaciones en el tiempo. Su taller está en Mariano Egaña, 205, y los invito a que pasemos a su taller mecánico. Aquí vamos a conversar de cómo ha ido evolucionando esta actividad a lo largo del tiempo. Hola, don Enrique, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Un gusto estar en su taller. Gracias. Como les decía, don Enrique Mancilla es un mecánico antiguo en la ciudad, con algo de historia en la mecánica, y hemos querido estar con él para que nos cuente un poquitito cuán diferente está la mecánica hoy día respecto de cuando usted partió. ¿Cuándo partió en la mecánica, don Enrique? Partí de mecánica cuando tenía 15, 16 años de edad. A la vez ejercía como ayudante numerosos años en obras sanitarias en las plantas de filtro. ¿Siempre acá en Punta Arenas? Siempre acá en Punta Arenas. Mi maestro, que me ayudó esos años, fue el señor Luis Alvarado, que falleció, que en paz descanse. Estamos hablando de 16, cuando tenía 16 años. Sí, aproximadamente, sí. 16. ¿Y ahí después lo pidió el servicio militar? Después me pidió el servicio militar, sigue trabajando con el señor Eugenio Jase. Trabajé en su taller mecánico en Patagonia, entre mexicana y ecuatoriana, de la cual de ahí entré a hacer servicio militar. Entré por 2 años en el servicio militar, trabajé casi después, hice trabajo como de planta porque los conocimientos que yo tenía me avalaban y por lo tanto estaba autorizado para trabajar en el taller y dirigir, por los conocimientos que yo tenía en esos años. En esos años trabajamos casi, eran puro Land Rover que era Punta Arenas, porque el tiempo de la estancia, puro Land Rover acá. Ya. Entonces, ¿Y en el ejército también? En el ejército también había puro Land Rover, por lo tanto a mí se me hacía más fácil
por los conocimientos que yo tenía de haber trabajado. Y además que eran tiempos un poco difíciles porque fue un año después de la guerra que no fue. Exactamente, el 78, usted entró en el 79. 79-81. Ahí seguían como alistados. Exactamente, eso fue un periodo que pasamos de nuestra vida que fueron 2 años, de los cuales se puede decir que se pierde una parte de tu vida porque gran parte lo pasamos más o menos, o sea, no bien. Lo pasamos más mal que bien porque en ese tiempo se había el país vivía en un tema de posguerra y más encima el país tenía un problema interno claro. De la cual muchas veces el servicio militar era muy severo. Ya. Año 80, 81, ¿qué modelos de Chevrolet circulaban o se recibían en el taller en esa época? En esos años habían puros vehículos, se puede decir, en este tiempo ya son antiguos, ya hay muchos ya que están retirados. En esos tiempos estaban las C10, las que se remataban en la ENAP, las verdes esas de trabajo, estaban las C20, el camioncito C30, la suburbana, la Chevrolet, la Ford, después empezaron a llegar los autos, los Opala, los Gamma, los Caravan. Todo ese tipo eran de los Wick Skylark, los Wick Skylark. Los Wick Skylark Nova son los que llegaron como vehículos americanos. Los Wick Skylark, los Nova, los Omega, los Blaze GM, Yamamoto. ¿Y la mecánica en ese tiempo era más fácil o más difícil que ahora? Es que por el tiempo y que se vivía, para nosotros era todo nuevo, nosotros estamos muy atrasados. Nosotros estamos terriblemente atrasados, si esto es lo que vivimos hoy día, estamos atrasados todavía. De la cual en esos años todavía era pura bujía, filtro de encina, platino, ya después si nomás a como amenizar un poco cuando empezaron a entrar los vehículos americanos, ya venían con el sistema casi electrónico. Entonces, con la cual ya se empezó ya a avanzar de a poco, pero anteriormente era las fallas, todas se veían por oído nomás y ya que si tenía que abrir un platino, tenía que ver carburador, que filtro de encina, y eso era la pega que se hacía. Pero era más fácil para el mecánico detectar antes los problemas que ahora es pura electrónica. Era más fácil, era más mecánica y era más, fluía todo, porque para nosotros era fácil, pero estábamos atrasados igual, ¿ya? Por lo tanto, hoy día es diferente, hoy día ya vivimos otra época, otro tiempo de la electrónica. Todos los vehículos hoy día son electrónicos, las puertas, las ventanas, todo electrónico. Y hoy día me imagino, don Enrique, que usted está adaptado a los nuevos tiempos, o sea, los vehículos que llegan acá son de inyección, se escanean. La mayor parte de estos vehículos son electrónicos. Este camión que está acá tuvo una falla de la bomba electrónica. Tiene un sistema primario y secundario. El sistema primario falló porque para la partida no parte. Correcto. Entonces usted lo puede este camioncito para estar tiro, pero resulta que no es así. Tiene problema con la bomba inyectora y esa bomba es electrónica. ¿Qué problema tiene? Empieza a escurrir el petróleo y nivelar de petróleo, a la cual el sistema primario no le da la fuerza de potencia para que parta. Si usted lo empuja, para estar tiro. Y don Enrique, hoy día, incluso en su taller, yo creo que lo que ocurre es algo impensado para años atrás y no quiere salir en cámara, ya está Pablo. No, sí, va a tener que salir. Usted hoy día se está escondiendo. Sí. Pablo es un joven ingeniero mecánico de INACAP Punta Arenas que hoy día está integrado a su taller. Sí. Él entró a hacer práctica acá. Bien. Él es el mejor alumno. Él es el mejor alumno de todos los que han llegado acá, del industrial, del Politécnico. El mejor alumno fue él. Para mí es un privilegio porque se le hace un seguimiento a ellos. Cuando cumplió sus 6 meses, quiso hablar conmigo, le dije, podemos conversar, está en mi oficina, después lo voy a mostrar. Y me dijo que él seguía porque ya cumplió su dual. De la cual le dije, pero si ya está casi listo. Dijo, no, yo quiero ganar lucas, dijo, yo quiero seguir, después me voy para posesión con mi tío a trabajar. Entonces me dijo, yo le dije, ¿me quiero trabajar? Dijo, en cocina, porque quiero ganar lucas, quiero seguir estudiando. Yo dije, pero está ahí casi a punto. Dijo, dije yo, sabes que las puertas están abiertas. En ese tiempo, en esos años, aquí trabajaban como 7 o 8 personas más secretarias, porque trabajaban para empresas, entonces no había problema. Yo le dije, las puertas están abiertas, si tú deseas volver después, hay gente o no hay gente, tú te quedas. Qué bueno. ¿Y hace cuánto tiempo de eso? Nosotros llevamos trabajando como 10 años. Está bien, está bien. Y lo que no sabía, ¿cómo se llama Pablo, cuando yo llegué en la previa a esta entrevista, es que venía dateado de que antiguamente, evidentemente que no se usaba el estetoscopio mecánico, que lo vamos a ver ahora, sino que ustedes usaban un palo de escoba desnudo o un palito
para tomar contacto con el motor del vehículo y de acuerdo al ruido, las vibraciones, saber de qué es lo que se trata. Sí. Y si me acompaña, me permite, lo que yo estoy hablando es eso. Hoy día muchos mecánicos, para ver los ruidos que me imagino que habrá que escuchar Claro. en los motores, se Esto es muy usa, sensible. se usa un estetoscopio mecánico, pero antes bastaba un palo de madera. Una maderita nomás, con eso tú, o una manguerita. Con una manguera no tenías más, o una maderita. La manguera te hacía como, igual que esto, igual se transmite el ruido, depende de dónde está el problema, el motor. Correcto. Y hoy día no, ya está un poco más moderno, esto a garatazo pues. Me imagino. Si viene este vehículo Hyundai y se le pone al lado ahí una C10 del año 81, ¿dónde está su corazón? Para atrás. Queda atrás, si lo antiguo no se puede ¿Y perder. se disfruta porque- más? Exactamente, sí. Si hoy día trabajar en un vehículo antiguo es un privilegio. Hoy día para uno trabajar en un vehículo antiguo es un privilegio, porque antes tú trabajabas en eso, ¿no? Hoy día es diferente. Es diferente, incluso para los espacios, para trabajar todo tenía espacio, lugar, hoy día no. Hoy día cuesta más meter las manos, hay vehículos que no hay donde meter las manos, pero tenéis que hacer la pega porque a ti te gusta esa pega. Si no te gusta esa pega, es mejor que te olvides de la mecánica. Correcto. ¿Entiendes? Don Enrique, muchas gracias por su tiempo y también quiero agradecerle a nombre de la comunidad que una persona que lleva hartos años en este trabajo, en este oficio, le dé cabida a gente profesional y joven como Pablo. Eso Para habla mí- bien del proceso evolutivo del sector en que usted trabaja y de usted como persona. Para mí es un privilegio tenerlo a él y una persona correcta, una persona seria y una persona responsable, que es lo principal. Que hoy día es muy difícil realmente encontrar una persona así él queda a cargo del taller de forma completa. Cuando yo salgo de vacaciones, no tengo un problema, una enfermedad, él se hace cargo de No lo todo. siga halagando más porque se lo van a levantar. No, porque para levantarlo tienen que superarme primero. Y volvemos aquí a Tertulia Magallánica desde la Perla del Estrecho. Y quedamos en ENAP. Ya. Salimos de ENAP. No vamos a contar las circunstancias, ¿no? ¿Para qué? De nada, estuvo un poco de tiempo cesante por ahí y se presentó que había unos amigos que habían venido en una huelga cinematográfica que había aquí. Se juntaron unos amigos acá, trajeron unos operadores para hacerle la guerra. Los la rompehuelga. Claro. Y empezaron a trabajar ellos acá y de repente uno de ellos empezó a pololear con una prima mía, con la Rosita Veiga. Y él me consiguió trabajo y me metió de ayudante, de operador, De cojo. de cojo. Y Ayudante ahí, cojo. y ahí empecé a incursionar en el movimiento de la proyección. con los Mationi, ¿no? Claro, cuando Ricardo Metione. En el Cervantes y el Politeama. Todavía no había muerto el viejito tampoco. Don Romeo. Todavía Don estaba. Romeo. Don Romeo todavía estaba, pero Claro. a lo poco tiempo falleció. ¿Y en cuál cine está usted? Bueno, yo trabajé en todos los cines, pero yo partí en el Cervantes. En el Cervantes. En el Cervantes ahí de ayudante y después hice los trámites, que en ese tiempo estaba de jefe Roberto Bravo, que era el encargado de servicios eléctricos y todo acá. Hice un curso ahí y saqué el carnet de operador. Y después sí, quedé no. de planta operador. Después de estos, y bueno, a veces iba a la Politeama, a veces municipal. Tenían la concesión del claro. municipal por Porque proyectar películas. Mattioni tenía la concesión de los tres Tenía pues. Politeama, el municipal y el Cervantes. y la función del operador, ¿cuál era la función? Proyectar Las películas, mantener cambiar los rollos. mantener los equipos y Yo proyectar- recuerdo, Roberto, que había un minuto en que esto se encendían las luces. En algunos ¿Pero por cines qué que no no? tenían las dos cámaras, po. Cambiaban el Claro. rollo. Claro. Bueno, hay dos cámaras, o Claro. sea, hay dos proyectores. Hay Sincronizan. dos proyectores y se echan a andar una y al otro lado se echa a andar la otra y se hace el cambio porque en la pantalla salen unas marcas o que uno a veces lo marcaba cuando ya se cortaban a veces las colas de los rollos, a veces se perdían las señas que vienen de fábrica. Entonces uno con
con un saco bocado, pero cuando se la tenaza esa. Claro. Que Le hacían la para- marquita. sí, con la maquinita le hacían los hoyos ahí, entonces pum, pum, y uno hacía el cambio. Roberto, Y ¿y tienes recuerdo de alguna película que haya sido en ese tiempo la película que todo el mundo bueno, quería ver? Ahí está Último Cuplé, Espartaco, después, ¿Negrete? El Jinete Escarlata, ¿no? Por lo general eso se pasaba en el Buliquiama, todas esas películas. Las mexicanas. Claro, todo lo que era mexicano casi era de teatro lleno, Buliquiama. Ahí bajaba, de todos lados bajaba la gente, la de Cantinflas, la de, ¿cuánto se llama? Varios actores son mexicanos que eran medio cómicos, cantores. Javier Solí, Javier Solí, después el otro. Jorge Negrete. Claro, Antonio Aguilar. Antonio. Oiga, ¿y le tocaba de repente ir a proyectar también a los cines parroquiales, a los colegios? Sí, a veces me pidieron, por ejemplo, muchas veces fui a proyectarle al padre Pasones, al ¿Cristobrero? Cristobrero. Ah, entonces usted es responsable de los problemas que yo puedo tener. con- Todas las películas donde... Los días domingos, por lo general, le iba a proyectar yo como a las 6 de la tarde. A veces Claro, a esa hora venían, Ahí. pues yo siempre he vivido en el barrio Prat Sí. y en ese tiempo iba al cine con el padre Pasones. Ay, usted está a cargo. Bueno, en esa época, no haber sí. sabido, ¿ah? O sea, Metiones le arrendaba las películas al padre Pasones y a veces había estudiantes que le iban a proyectar y cuando tenía le iba yo. No, pero ahí sí que se encendía la luz, ¿ah? No, ahí tenía una Sí, cámara nomás Para hacer- seguramente. para hacer ¿De el dónde? traspaso. Ahí cuando ahí, Se Cuando terminaba el cambio de rollo... terminaba el rollo. sí, ¿No? teníamos dos ¿Teníamos máquinas. cámara? Ah. Igual, ¿Y en máquina, el San máquina, José sí. proyectó? Porque yo ahí sí me recuerdo haber En ido... San José fui 1 o 2 veces, después estaba el padre Pérez, el cura Pérez. estaba Pérez, después había un español Cádiz, el padre Cádiz. Cádiz, tú también, también. pero ahí por lo general los mismos estudiantes aprendían y ellos no lo proyectaban. está. Pero cuando tenían algún problema algo... ¿Y el bueno, amor cuándo aparece? El amor aparece allá ¿Entre la película o no? ¿En la fila de los cocheros? Sí, por ahí por las películas aparece, sí, sí. Eso fue allá por el 58, 59, 60, 65, menos. ¿Alguna colegiala que iba a ver a la matiné o cómo fue? Después que terminé en ENAM, más o menos, y empecé en la parte artística, Artística. ahí empezaron los amores. Ahí empezaron los amores. Pero don Roberto igual iban a las casas particulares para los cumpleaños. Ah, bueno, sí, esa era una changa aparte que Mationes se le ocurrió y empezó a traer Película de dibujo animado. dibujo animado de Santiago y me pasaba una máquina de 6 milímetros y nos llamaban para ir ¿A los cumpleaños? a los ¿Y se cumpleaños. acuerda de algunos que fue de ¿Eso? cumpleaños? ¿Ah? ¿De algunos agentes que fue de cumpleaños? Ah, sí, pues estaban los camelios, estaban los vedubros, Samsung. los Ansing, toda esa familia más o menos que eran del andino, más o menos, Sí, sí. eso más o menos se pasaban y claro, pasaba, a veces pasaba de que se repetían los niños. La misma película, ¿no? Claro, Uy, esa ya la vimos, que aquí, que allá, todo. Ya, pues, cojo. Claro, el padre Portinada, igual tenían que ver, igual se entretenían. ¿Ah? Pero así era. Y luego después yo compré máquinas y después lo hacía por mi cuenta. Ya, la pyme. Claro, después las mismas películas que llegaban 16 yo las conseguía a través de NAP traía muchas películas. Ah, para siempre, sus campamentos. Yo me acuerdo y que, yo las pedía prestadas. yo y me las acuerdo que en pasaba. esa época, en el intermedio del cine, se pasaba propaganda. Sí. Sí, Que eran, pues. no Con eran diapositivas. películas, eran diapositivas. Claro, claro. Eso teníamos una pantalla y con luz fuerte y se proyectaba a través de... Se ponía la placa y se proyectaba... Esa la mandaba de Melco, Chile, ¿se acuerda de Melco? También, sí. Los noticiarios. Noticiario El Melco. mundo al Sí, instante. el mundo al instante. No, el Melco era el nacional. El Nacional. Sí, aquí en La Perla tenemos uno... ¿Sí? Sí, tenemos uno de repente se proyecta. La ACFA, la Alemania, ¿cuánto se llama? Ah, el alemán, claro. El alemán pues. estaba también. El pues. noticiario alemán, ¿cómo se llama? Y después estaba el chileno... Emelco. 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 ¿Hasta qué año está usted en el mundo del cine?
¿Del cine? Porque después usted Como 5 o 6 años. entra ya al Como tema del 5 o 6 transporte, años. ¿no? No, a través de la parte del cine, que trabajé como 5 o 6 años, yo ya aprendí electricidad, porque era obligación Ya. conocer conocimiento de electricidad. Entonces a veces ya hacía instalaciones por ahí, mismo Ricardo Mationes me pagaba para hacer la instalación de su local cuando inauguró el Rendezvous ahí en Chiloé. Y después, El Rendezvous en Chiloé, esquina... Sí. Ahí donde está el supermercado. Ahí hay un Ahora es un supermercado chino ahí. Claro, bueno, ¿Donde estuvimos eso? Ahí era el Rendezvous. Al lado. Claro, ahí. Ahí necesitó la instalación eléctrica y después hacía en otros lados, aprendí metiéndome a arreglar artefactos eléctricos, licuadoras, planchas, lavadoras. Pero, de múltiples, ¿eh? Fui y hasta hace poco ya me aburrí de General Electric, servicio técnico utilizado por General Electric en Santiago. Mira. Sí, Y ahí el amor ahí... Además que en esa ¿cuándo? época del año 60, 62 estaba el Puerto Libre. Llegaban Entonces todos llegaba los lavadora, licuadora. Claro, de Grace, yo trabajé chancho muchos años eléctrico. con Grace cuando Con estaba Grace. Grace. Claro. Cuando estaba... La casa Grace. Claro, cuando Grace, tenemos el lechero, no. Grace y compañía. Grace y compañía, aquí- Donde está Estanco Carelli. El Lautaro Aquí, po. Navarro. Sí, Doctor Navarro, aquí en no, O'Higgins. acá, la bodega aquí al lado. está Sí, aquí. pues, aquí. Está No, acá no, abajo pero ese la otro bodega. Grace. No. ¿Creéis que trabajaba donde trabajaba en ¿No Estanco? Estanco? No, el Claro. estanco, Roque, Pero en este Carpa. edificio era, pues. Sí, aquí abajo. En este edificio. Acá abajo está Grace y compañía. Claro. Era una compañía extranjera. pues. Claro, que después se cambió a Lautaro Navarro. Aquí No, se no. cambió por O'Higgins. No, no sé. Estaba en O'Higgins. Sí. Estaba en O'Higgins. No, Y ahí, vamos a ¿y el amor en qué año nos ponemos Como serios? le dije, en el 58, 58. pololeo 4 años, casamiento el 62. Para el Mundial. Para el Para el Mundial. Mundial. Y bueno, y ahí, después ya estando yo en el mismo cine, ya tenía ya medio idea así de transporte. Y me retiro del cine y pido una máquina a través de la Ford, una máquina de 12 pasajeros, en contacto con don Nicolás Marcos Mladinich. Don Nicolás ¿cómo La se Ford llama? era Tehuel Tour. ¿Qué fue el tour? En La- Cabo de Hornos. Cabo de Hornos. La No, forera que de los camelios, ¿no? Sí. Al lado estaba Scartour, de la Nadia De la Nadia Escármeta. Ellos son los iniciadores del ¿Dónde está el turismo. hotel ¿verdad? Cabo de Hornos? Sí, po. Ahí abajo donde está el hotel ahora. Y otros y yo, que éramos 2, 3 nada más, fuimos los pioneros, partimos el turismo al Paine. Pingüineras, Ya se hacían las pingüineras en esa época, ya no. no había nada, ningún turismo, no había nada. No se hacía muy esporádico, de repente alguien por ahí. Pingüinera, íbamos a ver los pingüinos Punta Explora, a Punta Explora. Ya. Allá íbamos y teníamos que cruzar los alambrados argentinos porque el lado chileno es muy poco espacio, no había. Esto es el 65 más o menos. El turismo yo empecé en el 65, 66, 67, 68 hasta el 2002. Y ya el Torres del Paine, obviamente ya tenía un atractivo y había gente que estaba interesada en ir. En invertir. Venía mucha gente, por el asunto del Puerto Libre, venía mucha gente a comprar para la época de fin de año, regalos, y íbamos 2 o 3 veces al Paine y veníamos entre 2 o 3 días. Y bueno, eso lo realizamos con don Nicolás Marcos Mladinich y yo empecé a trabajar con él y con la Nádica. Y ahí hacíamos, había otro, ahí estaban los Rocamora también, y después uno que otros más. Y de ahí partió la parte de turismo y partió mi independización en cuanto a trabajo. ¿Hizo viaje al Club Andino también? Sí, pues, antes Por de el Club Rocamora. Andino también. No, pero antes de Rocamora estuvo cara sucia, po. Que claro, y después pues, yo trabajé cuando estaba ¿cuánto se llama? El López, Toco López ¿Vitoco? y Luxich. Eran los profesores arriba. Claro. Más. Partíamos aquí del Claro Navarro, ahí donde está ahora... Corcoran. Corcoran, de ahí. No, donde estuvo Corcoran. Donde estuvo Corcoran, ahí partíamos por los chicos y ahí tuve varios años y ahí que mi compañera, mi esposa, me cooperaba. Le tocaba también partir. Ahí yo ya teníamos como 2, 3 vehículos y a veces se nos juntaban 15, 20, 30
chico y un solo vehículo no podía transportarlo para arriba. Y ahí sí que nevaba. Así que nevaba. Y la subida al Lynch. Y la subí hasta arriba. Club. Ellos llegaban hasta el club. Pues, de ese tiempo no existía la No. parte de abajo. Pues. No, pues Así estaba que, arriba imagínese- y la última subida generalmente se hacía a Con pie. cadenas, ¿no? Con cadena y a veces sin cadena, porque a veces no No había tiempo. no había tiempo, por algún motivo. Por lo menos mi señora de repente sin cadena y sin nada tenía que partir igual para Pero, arriba mírate. con otro grupo de niños y después ir a buscarlo a la tarde a las 5:30 y traerlo de nuevo para abajo. Mi señora fue pionera igual en eso, en el trabajo Mira, de turismo, o algo. Pues, Muy trabajadores. ¿Y en el Paine qué existía en esa No había época? Pura nada. estancia. No En había la nada. estancia no existía, o sea, estaba Cerro Castillo, que Ya. todavía era de la ganadera, estaba Cerro Guido, estaba Frigorífico Boris, que todavía faenaba. Lo único que habían dejado es 2 lagunas, que luego hicieron la hostería, La hostería Patagonia Inn. La Patagonia Inn. Con la Lala Andrade que estuve que concesionario. ahí ¿ah? La Lala Andrade estuve concesionario un No tiempo. me acuerdo, pero... Me acuerdo de esta. Pero esa era la Panamericana. La Panamericana que después fue Matur. Que tenía la asociación Cabo de Horno igual. Acabo de verlo, Tenía Cabo de Horno y ahí. Y a veces parábamos ahí, parábamos en Cerro Castillo, parábamos en el Paine, había que pegar la vuelta y venirse de vuelta, porque en el Paine no había nada. No había nada, ¿no? Nada. Después abrieron ahí. ¿Quién fue los primeros? Pero había creo una que el hostería, pionero había fue una hostería Guayana. ahí de los Nielsen, me contaba usted. Ah, no, ese fue el pionero, pero ese es el Cerro Castillo. Ese en Cerro Era la Castillo. casa administrativa. Pero eso fue mucho después. Recuerda que yo estuve 36 años trabajando Sí, claro. En turismo. en la parte Lo- turística. lo- pues. en ese tiempo se construye lo que es la hostería Pehue. Claro, la hostería de Pehue la construyó el negro Alí, que le decía que era de Natales. Sí. La construyó El gobernador el- después, el señor el- Suárez. el Navarro. Y Suárez. Y ¿cuánto se llama? ¿Y don Manuel Suárez? Manuel Ah, Suárez. don Manuel Suárez. Ellos 3 se juntaron y hicieron la hostería Pehue. ¿Y eso viene a ser el emprendimiento Había- turístico, el primero? ¿La primera hostería en el Paine? Primera. Ah, fue la primera esa. La primera que Sí. fue, pues. Después vino la... Kuzanovich. ¿Cuánto se llama? La Vino- Torre. No. ¿No? ¿Antes? Primero vino la que está arriba del Grey. Primero vino la del Grey. Ya. Y después empezaron a habilitar, pero antes de eso habilitaron las casas administrativas de la estancia. De la estancia, claro. Claro, habilitaron la Pionero, o sea, Patagonia Inn, después el Pionero y después la otra es Pionero Cerro Castillo. Y esa era la Claro. y después también la casa administrativa de Frigorífico Boris, que ahí arriba estuvo a cargo ¿Lo que es el cisne cuello negro ahora? el cine de Cuello Negro, esa, Ya. que fue muchos años administrada por el Escabine. Y antes de eso, también en una época estaba Escabine y Alarcón. Arnaldo Don Alarcón, Arnaldo Alarcón, Alarcón estuvo de socio con Escabine en ¿cuánto se llama? En Cerro Castillo. Ahí también estuvieron ellos, y ellos también fueron pioneros en esa parte. Y llega el Explora. Saltamos el Explora. pero antes de No, Explora- pues años. ya llega Explora hasta el fue final. casi el al final. 89. No, el 93 partimos. En 93 se parte con el partió el Explora. Claro. Pero Explora la hicieron ahí, pero antes podían haber hecho abajo en el Serrano, podían haber hecho donde están las torres, pero Nunca no- se llegó a acuerdo. Nunca se llegó a acuerdo con los... ¿Con CONAF? Simonovich No, con y Simonovich y con Kuzanovich. Los Kuzanovich. Claro. Esa era la idea de Explora, de instalarse en esos lugares. Claro, pero cuando se instala el Explora, ¿cierto? El señor Ibáñez se instala, estos son terrenos públicos, esto es CONAF. Claro, pero pidieron la concesión por 30 años. Claro, Acá está por vencer ya hace poco. claro, y que ahí hay un tema ecológico porque está sobre el Salto. Claro. Entonces hay mucha gente que dice, ¿y por qué se hizo acá? Bueno, reclamaron, pero los gobiernos le dieron la Claro, autorización claro. y ahí está funcionando. Sí, pues esto partió en 93, el Explora, ¿cierto? En 92.
Y después el Pehue, todos creen que partió Movillo fue mucho después. No. Movillo fue mucho después. Suárez. Suárez, Ali. después, claro. Movillo después concesiona. Mucho después. No, y después primero comprando igual, todo eso ahí. Pero eso es con vendiendo. Pero eso es con AFA. Ali le vendió a Suárez, después Suárez le vendió a Navarro y Navarro después se lo pasó a Movillo. Así fue Claro, pero como es parque nacional, hay concesión. Bueno, y de hecho ahora me parece que hay un litigio y está cerrado. ¿Tengo entendido? ¿No? Sí, Hay un cambio, hay algo bueno. Siempre ha habido conflictos ahí, pero al final políticamente... Y para el otro lado, para Fuerte Bulnes. Para Fuerte Bulnes... Perdón, una consulta. ¿Conoció usted a Monsino? El Conde. ¿El italiano? No, fue en la época más o menos que partimos nosotros, porque ellos estuvieron un poquito antes de que nosotros empezamos a hacer turismo para allá. De ahí más o menos se empezó El Conde Monsino. Conde Monsino. Se empezó a deslucir ahí el sistema del turismo del Paine, por ahí empezó a sonar, y ahí partió cuando estaba de cónsul, ¿cuánto se llama? ¿Fochino? No, ¿cuánto era? De Stefani. No, antes Stefani estaba el que tenía la tienda. No, antes. ¿Tenores? El que tenía ¿cuánto se ¿La llama? santiaguina? ¿La Filipina? No, ¿cómo que se llamaba el que tenía la tienda aquí en Pasaje Boris que vendía los televisores? Botino. Claro, de Brigando y Botino. Botino. En el tiempo de Botino partió la gente esa de Monsino. Y estaba a cargo como cónsul Él era cónsul de Italia. Era cónsul de Italia, Monsino. No, porque es que ahí justamente hay una historia interesante porque Monsino, ¿cierto? Cuando él quiere construir varios lugares, él dice voy a llevar jóvenes y lleva un grupo de jóvenes magallánicos a estudiar a Italia todo lo que es el mundo de la gastronomía. Sí, pues. Para no traer de allá gente con la familia. Pero bueno, es otra historia eso. Claro. Fuerte Bulnes, ¿sí? Fuerte Bulnes igual, se empezaron a hacer excursiones a Fuerte Bulnes en el tiempo de Nádica. El que más promovió Fuerte Bulnes fue Nicolás Marco. Que hacíamos tours muy bonitos, que salíamos aquí al mediodía, almorzábamos en el Club Andino. Ah, ¿ya? Almorzábamos en el Club Andino y de ahí íbamos a recorrer el Fuerte Bulnes. En algunas oportunidades de vuelta pasábamos a tomar once donde Reisevich, donde agua fresca. Donde mi tía Lourdes. Claro, que quería mucha propaganda, con mermelada de calafate, mucho dulce y todo. Claro. Y ahí se terminaba el tour mediodía. Pero iban al Club Náutico también, ¿no? Y otro... Cuando existía el Club Náutico, ¿no? Y cuando estaba en la época que estuvo el Club Náutico... Allá en el 50. También... En Bahía Mansa, no, 60 y tanto. Pues. En esa época se hacía, por ejemplo, el tour, se salía a la tarde, como a las 4 de la tarde más o menos, se recorría Fuerte Bulnes y se le hacía como un esquinazo, se le hacía como un grupo de... O sea, de comida se le hacía el curanto. Curanto, como era el curanto. ¿En hoyo? En el hoyo. Y el curanto en el hoyo y ahí se le daba cena y todo. Y otro grupo con otra van llegaba un poquito más tarde y le daban el gimnasio y le cantaban y le hacían todo el show. ¿Y esto lo organizaba la agencia de turismo de la señora Naica? No, Nicolás Marco. Nicolás inició y se hicieron muchas veces. Recordar a... Mi señora muchas veces, también le tocó. Yo iba con los grupos de turistas y mi señora... ¿Cómo se llamaba la agencia de turismo, señora Escármeta? De la Nadia Escármeta Escartur. Un recuerdo para doña Nadia. Y don Nicolás Marcos tenía Tehuel Tour. El papá de Carlos. De Carlos y de Toño. Y ambos estaban en el Cabo de Hornos, en los locales, ahora de un café, hay una agencia de turismo. Ahí estaban instalados. Claro. Y bueno, ha sido... ¿qué más? En la parte de turista... Falta Roberto, tengo entendido que usted también anduvo algún tiempo en este tema de la compra de cuero. Ah, sí. Con don Nicolás, que hacíamos el turismo, venía el invierno, porque el turismo en esos años eran 3-4 meses máximo. Claro. Entonces, en una época vino una empresa que eran 2 socios argentinos
e hicieron una sociedad con don Nicolás, de que él, como estaba acá, se hiciera cargo de conseguir quién podía comprar cueros, y él... Cuero de zorro, ¿no? Zorro, principalmente de zorro, Chingue. pulpeo y chingue. Para hacer los gorros con la colita, Claro. para ir a patinar. Entonces ellos después lo enfardaban y se lo exportaban. Se lo llevaban para la Argentina y allá lo procesaban. Oye, yo creo que tenemos que destacar que el señor Lago debe ser una de las personas que más conoce la Sí, región. claro. Pero lo bonito de esto era qué vehículo, qué hago yo para ir a salir a recorrer toda la Patagonia, a comprar cuero. Entonces, ¿qué hacía? Le sacaba los asientos a la van, la dejaba pelada la van, dejaba adelante el chofer y yo, y partíamos. O sea, la van era multipropósito. Ellos me daban, don Marco me daba los billetes, Salir a me daba más o comprar. menos los precios que había que pagar, y ahí a recorrer el campo, Estancia Tierra del distinta. Fuego, las estancias, los puestos, todo, y a competir con el Nene de Marlo. Habían otros compradores. Nene Marlo. Era el fuerte Nene Marlo. Nadie y después Lucho Pérez. Ah, De cabeza al mar. Lucho Pérez de cabeza al mar también competía mucho. Así que bueno, que llegaba primero le contaban, no, si Lucho Pérez no va a venir, Lógico. resulta que esto, que lo otro, o está enfermo, le echábamos los cuentos para sacarle los cueros. Y así, bueno, engañándole ahí, íbamos juntando cueros y traíamos 200, 300, 400 cueros. ¿En cuánto tiempo se recorrían? Andábamos 3, 4 días. 3, 4 días. Claro. Consulta. Y durmiendo en los galpones ahí, porque a veces los puesteros apenas tenían para ellos. Los turistas cuando iban al Paine o cuando volvían, ¿pasaban a Cabeza del Mar? Ah, ese otro. A la vuelta. Ese otro tour. En el tiempo de Nicolás Marcos también, que lo organizó, nosotros salíamos de aquí a veces por 2 días o 3 días. Cuando eran 3 días, hacíamos el Paine con el Veintiquero, el Seno Última Esperanza, con los Álvarez. Con la 21 de mayo. Con la 21 de mayo. Alojábamos ya sea en Natales o en las hosterías que había por el camino y luego veníamos a hacer las excursiones, o primero hacíamos el Paine, después hacíamos los marítimos y de ahí después ya regresábamos a Punta Arenas. Para allá pasábamos por ejemplo, pasábamos al Rubens, ¿Cuándo a iban? comer algo ahí, después al hotel, después a Milodón, antes de la comida de Milodón, hotel, y al otro día se hacía o el barco o se recorría el Paine. Hasta Salto Chico, Salto Grande, y a veces íbamos, cuando estaba bueno el camino, porque a veces se ponía muy malo, arriba al Grey. Y de ahí regresamos y pasamos a una rica cena con productos regionales. Pejerreyes, Ah, una buena cena. de cuando los pejerreyes eran así. Pejerreyes ahí Y ahí del mismo Cabeza del mar, claro. papitas de la quinta ahí, de ¿Quién estaba de concesionario en ese tiempo? ¿Prieto? Oliverio Prieto. Oliverio Prieto, con la señora, pues. Bueno. Qué grande recuerdo. Quisiera, Eso era muy bonito. Era. quisiera Y llegar luego acá, a a Punta Arenas. su edad con esa lucidez y con esos Pero sí. recuerdos claritos. No, hay mucha anécdota, hay mucho que contar. Lástima que el todavía. tiempo se Claro. nos acaba, pero ha sido... Esto no ha sido ni un cuarto de lo, No. de lo que puedo contar. Lo bueno repite, dicen. Ah, Lo bueno esto repite, hay dicen. para Queda todavía. mucha historia. Lamentablemente el Nos tiempo y faltó- el nos faltó director... todo Lo de Explora todavía. Ahí Hay harta historia ahí. No, pero muchas gracias. El transporte con LAN, el transporte 15 años trabajando con la DECO, al aeropuerto, con aeronáutica, llevando los operarios al radar arriba al andino, cadenas con 4 ruedas. Pucha, don Roberto, lamentablemente el tiempo manda. Ha Muchas sido gracias. un tremendo Todos los programas recuerdo. son así, pues. Sí, no. Muchas gracias. Te Un agradecemos. placer, gracias a usted por haberme invitado. Le agradecemos. Porque es tan corto, podíamos hacer una teleserie, pero bueno, no da para teleserie. Así que nos quedamos por acá nomás. Pero muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, don Roberto. Bueno. Así, amigos, pues, un gran programa. Nos despedimos aquí de Tertulia Magallánica, de la Perla del Estrecho. Hoy día sin nuestro amigo Esteban, pero con el regreso de Jorge Alberto y, como siempre, con Mario Arturo aquí, pues. Muchas gracias, don Roberto. Muchas gracias. Chao, amigos. Gracias a Nos ustedes. reencontramos No, gracias la a próxima ustedes. semana.